Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Si eso es para el Rey de Reyes, dáselo con fuerza porque Él es digno, aleluya. Oh, te alabamos, Señor, te exaltamos en este lugar. Digno eres de alabanza y de gloria, Señor, aleluya. Te amamos, Señor, aleluya. Qué bendición. Pueden sentarse, mis amados hermanos y amigos. We're so joyful that you have decided to come. Praise the Lord today. Estamos agradecidos que usted ha decidido unirse con nosotros para adorar al Señor. Le damos la bienvenida a todos a la conferencia de matrimonios en intimidad. We welcome everyone to this conference called In Intimacy. It's a pleasure to have you here with us. Like I mentioned at the very beginning, if you need translation in English, the conference will be in Spanish. We'll be provided in-ear translation. Just please make sure you raise your hand so somebody can get to you, the usher, and give you the in-ear monitor so we can translate for you. Estamos muy contentos, ¿verdad? Que Dios nos da el privilegio de poder estar no solamente esta noche, sino mañana también. En la mañana van a haber dos charlas, parte 1 y parte 2. Y el domingo, ¿verdad? Los que son de la iglesia local, pues cerramos juntamente. We'll be here also tomorrow, 9 a.m. There'll be continental breakfast from 9 to 10. Then at 10 a.m. we have two conferences, part 1 and part 2. So we hope that you can make it tomorrow to be with us and spend that precious time. We are so blessed because we have a awesome, beautiful couple with us today. Estamos muy bendecidos porque tenemos una pareja muy hermosa. Ambos son psicólogos, además de ser grandes cristianos y líderes. Son ministros y líderes en la iglesia cristiana carismática Fuente de Amor en el pueblo de Bayamón, Puerto Rico. They are leaders and ministers in a charismatic Christian church, Fountain of Love in Bayamón, Puerto Rico. So it's a blessing to have them with us. No es muy común que usted pueda ver parejas cristianas que son psicólogos, que Dios los use de esta manera. It's not often that you see couples who are doctors in psychology, that God unites them to be ministering the word. Dios le ha dado el privilegio de viajar a muchas partes llevando la palabra del Señor y ministrando de diferentes maneras. God has given them the opportunity to travel different places ministering the word of God, and we're so blessed to have them with us today. Estamos tan contentos de tener ese privilegio de tenerlos en medio de nosotros. Así que damos la bienvenida al doctor José González y a la doctora Luis Alvira. Recibamos con un fuerte aplauso. Estamos contentos de poder estar acá. Dios les guarde, Dios les bendiga. Qué privilegio hermoso nos concede el Señor a mi esposo y a mí de poder compartir con ustedes en esta noche. Agradecidos a los pastores, a los líderes por la confianza y a cada uno de ustedes que se dio cita acá y que esperamos poder tener ese tiempo de compartir con cada uno durante este tiempo, valga la redundancia, que el Señor nos regala. Y ciertamente, como decía el pastor, mi esposo lo van a conocer en un rato, José González, yo soy Luz Alvira, somos ambos psicólogos, sobre todas las cosas ministros del Señor, y ciertamente, ¿verdad?, queremos tener un espacio de poder compartir la palabra del Señor con cada uno. Y en esta noche usted va a estar viendo el tema cuando la crisis toca la puerta. Fíjese que cantábamos acerca de que nuestra fe está en el Señor. Fíjese que cantábamos que en medio de las dificultades confiamos en que el Señor está. Y uno de los momentos más difíciles que puede enfrentar el ser humano es un momento de crisis. Es un momento donde toda su cotidianidad se ve alterada.
Y entonces, cuando el ser humano confronta una crisis, interesantemente, una de las primeras cosas que se ve afectada es su intimidad con Dios, es su intimidad con el que le rodea. En este weekend, en este fin de semana, el tema precisamente es en intimidad. Y cuando nosotros hablamos de intimidad, estamos hablando de esa cercanía, estamos hablando de esa dinámica donde no hay terceros, una relación con Dios donde es A más B, una relación de esposo-esposa donde es A más B, donde no hay terceros, en ese espacio cercano, en ese espacio seguro de relación. Sin embargo, cuando la crisis toca nuestra puerta y la crisis puede tener muchísimos nombres, nos vamos a dar cuenta de que una de las cosas que se afecta es la intimidad, la cercanía con el otro, la cercanía con Dios. Y regularmente corremos a muchos lugares menos a los pies del Señor o al recurso correcto. Muchas veces en medio de la crisis no corremos a los pies del Señor. Muchas veces a través de la crisis no le decimos a nuestro esposo o nuestra esposa cómo nos sentimos. Muchas veces estamos sintiéndonos mal y llevamos tal vez tiempo sintiéndonos de esa manera y nadie lo sabe. Y nos convertimos un poco en llaneros solitarios y nos retiramos un poco, nos aislamos un poco. Así que en esta noche, ¿verdad?, queremos tocar este aspecto de la crisis y cuando la crisis toca a nuestra puerta. Y cuando nosotros vamos, ¿verdad?, a las definiciones y vemos lo que significa crisis, estamos viendo que hay una intensificación brusca de circunstancias. No es cualquier circunstancia. No es la circunstancia cotidiana, es cuando de repente tenemos alguna situación, pero se intensifica de tal manera que incluso el impacto es diferente y nos tiende a mover nuestra estabilidad. Nosotros decimos en Puerto Rico que nos mueve un poco el piso, ¿verdad? Porque nos hace de repente caminar un poco en falso. Es como cuando a nosotros nos jalan un poco la alfombra de los pies y de repente perdemos un poco el balance. Y eso es la crisis. Hay circunstancias que tocan a la puerta y que trastocan de manera brusca. Incluso nos toman de sorpresa y hay personas que dicen, pero ¿y qué pasó? Y se cuestionan en muchas ocasiones, pero es que no lo vi venir, o sea, ¿dónde estaba yo? ¿Verdad? Por otro lado, cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando de unas características o elementos, ¿verdad?, que se mantienen a través del tiempo. Pero sabemos que la vida del ser humano no es lineal. La vida del ser humano no se mantiene necesariamente en una línea recta. Hay sus altos, hay sus bajos, y nosotros estamos supuestos a estar preparados para eso. De hecho, bíblicamente se supone que usted y yo estemos preparados para eso. Fíjese que el libro de Juan dice, en el mundo ¿qué? Tendréis aflicción. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado ese texto bíblico? ¿Cuántas veces quisiéramos que Juan no lo hubiera escrito? Porque cuando usted habla de aflicción en ese texto del libro de Juan, en el griego es tlipsis, es prensa. Así que lo que nos está diciendo es que en el mundo nosotros vamos a ser procesados por una prensa. La prensa, ¿sabe cuál era la prensa? La prensa que se utilizaba en la época para triturar el olivo y sacar el aceite. Entonces muchas veces nosotros decimos, Señor, saca lo mejor de mí y que sea una ofrenda de olor grato para ti. Hay que pasar por la prensa. Si no queremos prensa, no hay manera de nosotros poder darle lo mejor de nosotros al Señor. Fíjese que el salmista incluso dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El salmista no dice que no hay valle de sombra o de muerte. Lo que garantiza es que no vamos solos. Pero no dice que no hay valle de sombra o de muerte. Por lo tanto, nosotros no podemos tener la expectativa en nuestro caminar de que no hayan crisis, de que no hayan momentos difíciles. La expectativa y convicción que usted y yo como seguidores de Cristo debemos tener es que no
vamos solos a través del proceso y que aunque arrecie el asunto y sople fuerte el viento, sabemos que Dios está en control. Pero cuando la crisis toca, regularmente esos son los principios básicos que más rápido se nos olvidan. Solemos preguntarle al Señor, Señor, pero tú me estás escuchando. ¿Pero dónde estás? ¿Verdad? Y no se ha ido del lugar, el Señor no se muda del lugar, siempre está en el mismo lugar y siempre está escuchando. Cuando hablamos, por ejemplo, de balance, lograr un equilibrio satisfactorio en las diferentes áreas, ¿por qué es importante? Porque en medio de las crisis perdemos ese balance. En medio de las crisis nosotros perdemos esa coordinación, esa facilidad de poder ser racionales, nuestras emociones se trastocan muchísimo. Y precisamente uno de los retos mayores del ser humano es poder mantener su inteligencia emocional en un momento de crisis. ¿Por qué? Porque fíjense que la inteligencia emocional, y la gente tal vez conversa mucho acerca de esto, lo hemos escuchado tal vez en algunas ocasiones. Fíjense que la inteligencia emocional es la capacidad que tiene el individuo, ¿de qué? De lograr un balance entre las emociones y el aspecto racional. Y cuando nosotros estamos en un momento de crisis, lo primero que se pierde es esa habilidad racional de decir, déjame detenerme, ¿verdad? Solemos ser bastante ligeros en querer movernos a resolver y perdemos balance. Y perdemos esa capacidad racional de nosotros lograr manejar la intensidad de la emoción, de nosotros poder decir, déjame tomarlo con calma y sobre todas las cosas decir, ok, Señor, ¿qué quieres en el proceso? ¿Qué está pasando aquí? Porque a veces no le preguntamos a Dios, ok, Señor, dirígeme, estoy un poco perdido, perdida en el asunto, no estoy entendiendo, muéstrame hacia dónde voy. Y tomamos un respiro y nos detenemos un poco en la carrera para entender qué Dios está haciendo en medio del proceso. Y regularmente cuando la crisis toca nuestra puerta, eso no suele suceder. Y entonces cuando estamos hablando, y en este fin de semana nos vamos a dar cuenta, fíjese que cuando hablamos de en intimidad, necesitamos recordar lo que nos dice el Señor en su palabra: apartados de mí, nada. Por lo tanto, aún en un momento crítico de nuestra vida, debe ser a Dios a donde nosotros podamos correr y luego a nuestro esposo o nuestra esposa. Y si no estamos casados, ¿a dónde voy a correr? A Dios y a los pastores. Al recurso certero y correcto que pueda ser un referente que aterrice tal vez toda esa tormenta de ideas que estoy teniendo, en lugar tal vez de perder un poco la cordura y empezar a pensar cosas. La mente, que es nuestro primer campo de batalla, funciona de manera bien interesante. No es por casualidad que tantas veces se nos exhorta a renovarnos. Fíjese que el Señor nos dice que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento, ¿dónde persevera? En Él persevera. Y no es por casualidad que nos habla tanto de la mente. De repente empezamos a pensar muchas cosas y decimos, estoy solo en el proceso, nadie me escucha, no tengo a nadie. Y entonces ahí es donde sí nos damos cuenta de que empezamos a creernos una mentira, de que estamos solos, de que estamos abandonados, de que caminamos solos, de que nadie entiende mi situación, nos aislamos, no hablamos con nadie. Ahí viene la crisis. No tenemos por qué estar solos en medio de los procesos. Así que fíjense que cuando pasamos a la próxima, donde está, ¿qué es una crisis? Ya mencionamos obviamente que la crisis es la pérdida de estabilidad, pero fíjense que también ocurre cuando una circunstancia se complica. Cuando cosas, por ejemplo, inesperadas suceden. Crisis económica, pérdida de empleo, asuntos de salud, cosas que mueven lo que me genera confianza. Ajuste por los cambios, nos mudamos de repente y esa mudanza provoca toda una alteración, un proceso de ajuste, no solamente físico por el elemento de mudarme de un lugar a otro, sino acá en mi psiquis,
porque lo que yo conocía que era ya no es como era, ahora va a ser diferente. Y entonces empezamos a hacernos cuestionamientos y empezamos a decir, ¿pero para qué tengo que pasar por esto? Y cuando nos toman por sorpresa, una de las cosas que más difícil es ese elemento decisional, donde mientras todo está bien, no nos hacemos preguntas. Sin embargo, hay ocasiones en las que la crisis es necesaria para que mueva y agite las aguas tranquilas. ¿Por qué? Porque a veces estamos muy cómodos, demasiado seguros de nuestras circunstancias. Y hay veces que las crisis, esa circunstancia súbita que de repente es como un wake-up call en nuestra vida, es como un llamado a despertar de ese sueño, de esa inercia. La comodidad genera vagancia. Cuando nos acomodamos mucho a lo que tenemos, lamentablemente hay falta de movimiento, hay conformismo, no hay aspiración. Y a veces las circunstancias vienen a mover un poco la simiente para que nosotros podamos salir de la comodidad y movernos entonces hacia lo que está delante. No siempre las crisis son malas. Recuerde que la definición es una alteración de circunstancias de manera súbita, pero muchas veces esa crisis o ese impacto súbito lo que hace es que la gente despierte del letargo en el que a veces está. Por eso es que muchas veces nos toma por sorpresa y las personas dicen, ¿pero y cómo pasó esto? Porque estábamos demasiado cómodos donde estábamos. A veces mirando nuestras vidas como espectadores. ¿Sabe que hay mucha gente que ve la vida suya como si estuviera en el cine? Como si fuera espectador. Y la vida le pasa por el frente y usted se desentiende de que esa es su vida y usted la está mirando desde afuera como si estuviera acá con popcorn. No, nosotros somos actores principales de ese asunto y por eso es que cuando llega de repente la situación súbita nos mueve el piso porque estamos muy aletargados, muy adormecidos, estamos muy idos en otras cosas y llega la situación y mueve la simiente y entonces decimos, espera, tenemos que movernos, hay que hacer algo, hay cosas decisionales, hay cosas que hay que volver a poner en su lugar. O ponerlas o reubicarlas en otro lugar porque de repente donde estaban ya no es, ahora es otro lugar. La palabra crisis siempre se le ha dado la connotación o la carga negativa. Sin embargo, cuando la crisis muchas veces, cuando la situación viene a mover, viene también a provocar en nosotros el deseo o el anhelo de nosotros poder aspirar a algo más, a movernos de donde estamos en otra dirección. Pero necesitamos muchas veces salir de la comodidad, salirnos del emocionalismo, salirnos un poco y de una manera racional decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué más puedo hacer? ¿Verdad? Crisis de salud. La gente dice, ay Dios mío, yo no vi esto. Pero de manera preventiva, ¿qué puedo hacer? Pues puedo prevenir una crisis de salud. Pues me puedo cuidar. Hay cosas que puedo hacer en la línea de la salud. Pero la pregunta obligada y antipática es, ¿realmente cuidamos nuestra salud? Pues muchas veces la respuesta es no. Y entonces nos sorprende la crisis de salud. Pero reaccionamos, no prevenimos. Las crisis económicas a veces nos sorprenden, pero trabajamos presupuesto, la mayordomía de la que nos habla la palabra. Fíjese que la palabra nos habla de la mayordomía. No necesariamente las crisis económicas nos tienen que sorprender. Al contrario, la mayordomía nos enseña la buena administración. Y la aprendemos nosotros y por supuesto la pasamos ¿a quién? A nuestras generaciones. Porque es uno de los grandes dolores de cabeza. Y así nos vamos dando cuenta de que podemos nosotros tener una inherencia directa en las cosas. La gente a veces nos dice cuando está en crisis, es que yo no puedo manejar esto, es que esto no está en mí. Y la pregunta que yo le hago a la gente es, si no está en ti, ¿dónde lo encontramos?
Claro que está en nosotros. Hay circunstancias obviamente externas y estímulos externos, pero el control está dentro y se mueve de adentro hacia afuera, no al revés. Si yo logro ese centro y ese balance y logro agenciar esa convergencia entre lo racional y lo emocional, yo voy a poder tener una mejor respuesta al estímulo externo. Pero entonces, lamentablemente, eso significa para nosotros tener una participación mayor. Es más fácil decir, ay no, yo no voy a hacer nada porque yo se lo dejo todo a Dios. Pero ¿y por qué se lo dejo a Dios si no le toca? Hay cosas que son mías. No le tocan a Dios, ¿por qué se las tengo que dejar a Él? Sobre todo las que yo desarreglo. El Señor las arregla, pero ¿por qué si no las desarreglo Él? No tengo por qué dejárselas. Pero es más fácil para el ser humano. ¿Por qué? Porque suelta decisión, porque suelta responsabilidad y la pone en otro lugar. Y estas son las cosas que a veces nos incomodan un poquito. Por lo tanto, amado y amada, fíjese que la crisis cuando toca a nuestra puerta, si nosotros sabemos a dónde corremos, si nosotros sabemos ser preventivos, si nosotros sabemos mirar el asunto y saber que no se trabaja de orilla, porque para nosotros poder lograr mantener ese balance, toca mojarse los pies un poquito. Una vida balanceada y saludable no hay forma de trabajarla desde la orilla. Hay que sumergirse. Hay que entrar. Hay que tener hands-on en el asunto, o sea, hay que estar activos y enrollar las mangas y saber que hay que entrar, porque hay cosas que pasan en nuestra vida que pueden ser súbitas o que pueden tomarnos por sorpresa, pero si nosotros estamos alerta y salimos de nuestra comodidad, no nos toman por sorpresa. Usted puede fácilmente decir, ay, ya sabía yo que esto, por algún lado esta cosa venía. Usted va viendo cómo las circunstancias se van acomodando. Usted va viendo cómo las circunstancias van de repente mandando señales. Usted va viendo las banderitas que se van levantando. No podemos hacer caso omiso. No podemos decir, ay no, para allá no voy a mirar. Todo lo contrario. Espera, porque esto es un aviso que yo tengo que recoger. Espera, esto es una señal que tengo que atender. Déjame hacer los ajustes correspondientes. Déjame moverme ahora. Déjame ser preventivo. Y por supuesto, entendiendo, ¿verdad?, que es en intimidad con el Señor y mi esposo, mi esposa, que voy a poder crear el plan certero, pues corro al lugar correcto. Amén. Esposo. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? Está fácil. Déjenme hacer algo aquí para acumular unos puntos. Muy bien. ¿Les hace sentido lo que estamos hablando? Qué bueno, qué bueno. Una de las cosas bien interesantes, ¿verdad?, que cuando vemos en estas crisis y a veces, pues, ¿verdad?, vemos estas cositas que nos pasan y toda esta cuestión, hay unos resultados que nosotros podemos ver a veces en la crisis y nosotros tenemos que decir, ok, ¿cómo nosotros podemos entonces prevenir todo esto? Pues miren, hay unas cositas, ¿verdad?, que tenemos que ver. Verdaderamente hay unas cosas que pueden ser inesperadas. Claro que sí, y eso es válido. Y nosotros no tenemos problema. Eso no hay problema. Son cositas que pueden pasar. Puede venir una situación de un lockdown, puede venir como pasó, puede venir como allá en nuestro país donde hubo un huracán en el 2017. Eso no lo podíamos prevenir. Pero si lo que podemos prevenir es cómo yo me puedo preparar para cuando eso pase, empezarme a mover. Hay personas que lamentablemente pasan las cosas y se estancaron. Entonces se quedaron ahí. Entonces no se mueven. Y necesitamos empezarnos a mover. ¿Está bien? Una de las cosas que tenemos que ver es que hay varias cositas y me gustaría que fuéramos a donde dice la crisis como resultado inesperado. ¿Está bien? Una de las cosas que tenemos que ver es que el miedo a prepararse para los escenarios más complicados, lo peor que puede haber es empezar a tener una negación de las cosas que pueden suceder y empezamos entonces con esta super fe y toda esta cuestión y mire mi hermano, las cosas van a suceder.
nosotros nos preparamos y cuando suceden están en unos escenarios que nosotros nos movemos y decimos, ok, este es el escenario, no perdamos la cabeza, vamos entonces a movernos a poder entonces cómo resolver. Lo que pasa es que muchas veces nos vamos entonces en esta negación, nos vamos entonces a veces como que no, yo creo que esto puede ser otra cosa, y nosotros tenemos que ver que verdaderamente cuando nosotros vamos a la confianza que ponemos nosotros en el Señor en todo momento, ahí es donde nosotros vamos a ganar cordura y vamos a poder resolver. Amén. Hay pocos amenes. Muy bien, está bien. Estamos pensando entonces, ¿ok? La toma de decisiones, ¿verdad? Como dice, la complacencia lleva a procrastinar aún en momentos cruciales. Seremos responsables de los resultados que de todas formas. Mire, lo peor que puede haber es que nosotros ante cualquier crisis nos quedamos entonces como que sin hacer nada y decimos, bueno, vamos a procrastinar. Sí, yo lo voy a hacer después, Lo peor que puede haber es nosotros no prepararnos y ver de que si sucedió algo, yo puedo aprender para la próxima que no me vuelva a pasar. Y entonces lo que hacemos es que a veces hasta procrastinamos el aprender y hacer entonces provisión. Entonces tenemos entonces el conflicto, porque entonces también vamos a ver de que los matrimonios lamentablemente empiezan a chocar y empiezan a tener esos conflictos, porque cuando todo está de lo más bien, nosotros nos amamos y nos queremos, ¿verdad? Aleluya y gloria a Dios. Pero cuando viene el conflicto y la crisis, ¿qué empezamos? A chocar. Empezamos a echar culpa. No porque tú, no porque es que tú, no es que... Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces si vienen a ver, miren cómo enfrentamos los resultados en una crisis. Y miren qué interesante, unos estudios que nosotros queremos ponerles a ustedes del grupo Barna, lo que se llama Barna Group, que es muy interesante, lo recomendamos mucho. Miren lo que dicen en el 2019, un estudio conducido por el grupo Barna, que presentó que entre los 18 y 35 años, personas de esas edades estaban ansiosos casi por todo. ¿Usted no ha visto eso que hoy en día es como, y por lo menos a nosotros nos pasa en oficina? Bueno, ¿cómo está? Doctor, me siento ansioso. Y uno dice, ok, pero ¿qué te pasa? No sé, estoy ansioso, la vida. Y uno dice, pero ¿cuál vida? Pues si esta es la que tenemos que seguir. ¿Qué te tiene? No entiendo, no puedo dormir. Usted no ha visto que hoy que la juventud cuando llega a la universidad o va a la escuela le dice, ¿cómo tú estás? Tengo estrés, tengo 3 exámenes. Los que venimos de los años 70 o un poquito para atrás, yo creo que cuando teníamos un montón de exámenes, ¿qué hacíamos? Pues hay que estudiar, no puedo hacer nada más. Estaban los que iban a orar, Señor, dame la respuesta. No, tienes que estudiar. Hoy en día lo resolvemos todo con que tengo ansiedad. Para mí, puede ser que me esté equivocando, pero para mí eso es una forma de procrastinar todo y tener una buena excusa para buscar un psicólogo, un psiquiatra que me certifique que estoy tan ansioso que no puedo hacer nada. Eso puedo estar mal, puedo estarme equivocando. Pero mis hijos, después de 21 años en la práctica privada, yo digo, esto para mí es una clase de excusa bien duro. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? No nos estamos viendo de que entonces los estudios, el trabajo, la finanza, el ministerio. Hay gente que tú le preguntas, ¿cómo estás? Tengo estrés, el ministerio, tengo que dar el estudio bíblico. Pero es que dar el estudio bíblico tiene que ser algo... Oye, que sea un deleite. No, me da estrés, siento que no voy a poder, no puedo dormir, llevo hasta las 3 de la mañana. Pero tú le preguntas, ¿oraste? No. O sea que no oraste. Y yo creo que ahí es donde tenemos el primer problema. La palabra del Señor nos dice que echemos sobre Dios toda vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de vosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tengo miedo al fracaso, tengo miedo al futuro. Mis hijos, el pasado está aquí metido en unos archivos llamados memoria. No podemos hacer nada más con eso, solamente aprender. El futuro, ¿alguien es omnisciente además de Dios? Nadie. No lo conocemos. Yo no sé qué rayos va a pasar de aquí a media hora. Yo puedo trabajar el presente
Y si yo vivo en mi presente, yo planifico y todo, pero tengo que dejar abiertos unos espacios a lo que se llaman los imprevistos. Y creo que ahí estamos teniendo problemas. Porque entonces hay gente psicorrígida y hay gente que se vuelve tan controladora que quiere decirle a Dios cómo hacer las cosas. Señor, ahora, en este momento, abre la puerta ahora. Perdóneme, pero yo me tengo que quedar mirando. Yo digo, ven acá, ¿quién trabaja para quién? Porque Dios no puede ser el genio de la lámpara. Ahora, Señor, fluye. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. En la crisis lo único que yo tengo que hacer, lo primero es no perder la cabeza. Y yo necesito ganar cordura. Y si estoy en matrimonio tenemos que unirnos. Y si están los hijos, vengan, vamos a orar. Estamos atravesando un momento difícil. El Señor nos va a dejar saber cuál es el camino. Y el desierto tiene principio pero tiene fin. Amén. Hay un poquito de más amenes. Muy bien. Excelente, excelente. No, tranquilo, yo no soy de los que busca amenes. No, yo quiero que pensemos que verdaderamente el Señor de la palabra, verdaderamente nosotros entendamos quién es y a quién vamos a confiar. Nosotros tenemos que confiar en el Señor en los momentos de la crisis. Mire lo que pasa en el 2022, otro estudio que hizo Barna Group, dice que el 50% de las personas recibe asistencia espiritual directa. Y el otro 50%, ¿qué hacemos con ellos? No la buscan. Ustedes saben que hay gente que no busca consejería pastoral, no buscan consejería, ayuda en alguna otra persona u otro líder por la sencilla razón de que tienen temor de que los vean como, van a pensar que soy débil. Déjeme decirle algo, toda la raza humana es débil. Por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Todos somos débiles. Necesitamos verdaderamente con quién hablar, pero no vamos a hablar a los cuatro vientos. Mira, tengo que hablar contigo, cuéntame qué te pasó. ¡Wow! Para que después entonces vayan donde el otro hermano y le digan, mira, es para que ores, no es bochinche, es para que ores. El hermano fulano de tal me dijo esto, pero hay para orar. Dice mi esposa que la confidencialidad grupal no es confidencialidad. ¿Por qué estamos hablando de los unos de los otros? En la crisis de una persona lo único que podemos hacer es, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Vamos a orar por ellos y vamos a orar para que el Señor nos controle la lengua. Amén. Muy bien, oye, dijeron todos amén, qué bueno, muy bien. Ok, en el 2022 el 38% conversa con alguien sobre sus emociones y solo el 12% busca ayuda. Entonces miren qué interesante que solamente un 12% busca ayuda. Qué interesante, solamente un 12%. Y entonces nos preguntamos por qué tenemos problemas de salud mental y tenemos tanto estrés y tantas ansiedades y tantas depresiones dentro de las comunidades de fe. ¿Les hace sentido ahora? Porque nos volvemos en lo que nosotros llamamos el síndrome de la olla de presión. Tragamos hasta que un momento dado el cerebro no va a poder aguantar más. ¡Boom! Y va a explotar. Y usted sabe que a veces podemos explotar hasta con un hermano. Hermano, Dios le bendiga. Amén. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? No, solamente diciéndote amén. Diciéndote gloria, diciéndote bendición. Muchas gracias. No se sienta mal en ser vulnerables, amado. No se sienta mal en ser vulnerable. Yo creo que necesitamos entender de que el Señor nos ha permitido ser vulnerables en los lugares correctos, con personas preparadas, con personas correctas, para uno poder hablar. Y se supone que todos nosotros podamos hacerlo porque pertenecemos a un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es para estarlo desmembrando. Y a veces lo que hacemos es desmembrar.
Y nosotros tenemos que volver a las Escrituras. Usted sabe muy bien de que en Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 15, nos dice el mismo Señor Jesucristo los do y don'ts, lo que hacer y no hacer cuando uno va al lugar secreto a orar, cuando realmente necesitamos meternos allí. Dice que no estemos hablando como muchos de los gentiles, porque pensamos que con nuestras muchas palabrerías, eso se llama verborrea. Estar hablando ahí todo el tiempo. Yo me imagino eso solamente. Yo como tengo ADD me imagino las cosas para poderlas entender en mi cerebro. Y yo imagino una persona, Señor, Padre amado, gloria a Dios, allá en las alturas, tú eres poderoso. Y sigues por ahí para abajo. Dijiste todo en el nombre de Jesús, amén. Y te fuiste. Yo me imagino a Dios como... Pues si no me dejó ni hablar. Eso fue un monólogo. Y a veces lo que hacemos son monólogos en oraciones. Y lo primero que nos dice el Señor es que zip it, cállate la boca. Cuando entras al lugar secreto, el Señor sabe cuál es la necesidad que tenemos. Shh, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a meditar en su palabra. Si usted es de las personas que dice, Señor, por favor, háblame, Señor. Abre la Biblia. Señor, pero yo quiero oírte. Léela en voz alta. Si no, busca en Spotify, buscan alguna Biblia de esas de audio y la pone. Que Dios pueda hablar audiblemente, seguro Él es el soberano. Nadie acá abajo le puede decir lo que puede hacer y lo que no tiene que hacer. Él lo hace, punto. Pero a veces queremos lo sobrenatural en vez de estar con el Creador y el que hace lo sobrenatural. Vamos a estar más con Él. Vamos a confiar más. Pero no puede ser que nosotros estemos caminando en esta vida y nos vamos caminando siempre, gloria a Dios, aleluya, cuando las cosas están bien. Cuando la crisis viene, dejamos de venir a la iglesia. Nos alejamos. Mire, no hay problema. Donde más usted tiene que venir cuando hay una crisis es a la comunidad de fe. Porque se supone que según las Escrituras y la iglesia que dejó el Señor Jesucristo, que la podemos encontrar en el Hechos de los Apóstoles del capítulo 1 en adelante, se supone que todos estemos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Pero si tú no vienes, yo no sé tu necesidad. Y yo puedo hablar contigo. Mira, ¿qué pasó? Mira, mano, es que me quedé corto en el presupuesto y la energía eléctrica, estoy a punto de que me la corten. Ay, voy a orar por ti para que Dios provea. ¿Y quién eres tú? Se supone que tú proveas. Recuérdale que lo que tú tienes no es tuyo. Esta es la parte de, pastores, me hago responsable de lo que voy a decir. Esto no gusta mucho. Esto me voy a hacer responsable. Lo que usted y yo tenemos no nos pertenece para nada. ¿Usted sabe por qué? Porque usted lo que llama mío, en un momento dado, caput, usted se va a morir. Va a estirar la pata, va a estar como paleta, como helado, frío. Más nada. ¿Y qué pasó con eso? Se quedó. Amados, somos el cuerpo de Cristo. Y aquí estamos para ayudarnos. Por eso en la crisis tenemos que estar pendientes a cuando venimos, adoramos, escuchamos la palabra. Pero por favor, no salga corriendo cuando termine el culto, cuando hable con su hermano. Porque entonces, ¿cómo vamos a saber que está en crisis? ¿Y cómo voy a saber yo cómo lo voy a poder ayudar? Los domingos debe de estar como ahora, lloviendo, para que nadie se vaya. Como los pelos no se pueden mojar, los blowers y toda esa cuestión, vamos a quedarnos aquí. Tengamos coinonía. Dios tiene sentido del humor. La Biblia no es triunfalista, es realista, mis hijos. La palabra nos dice a dónde recurrir en momentos de crisis. Cuando vemos en Hebreos en el capítulo 4, nos enseña que el descanso total del Señor, cuando usted estudia completamente ese capítulo, dice que el descanso total del Señor no está aquí abajo en la tierra. Aquí Él nos provee descanso, pero el descanso está en la eternidad con Él.
Aquí vamos a pasar situaciones. Este cuerpo se enferma, puede enfermarse. Eso no quiere decir que el demonio, que el espíritu, que sí, qué sé yo, que usted le cayó. No, se enferma. Nosotros tenemos que cuidarnos, eso sí. Pero si se enferma, pues vamos a movernos rapidito. A veces hay gente que tiene una condición, se siente algo por aquí y dice, acho, yo no voy para ningún lado. Señor, en el nombre de Jesús, sácalo, fuera, ahora. Y no habla con su esposo, no habla con su esposa, no hace. No es hasta cuando eso está así. Dice, nene, ¿qué tú tienes ahí? Pues esto llevo como 5 meses. Esto se enferma. Este mundo está caído. Aquí vamos a tener situaciones, mis hijos. Pero usted sabe qué, que nada le roba el gozo. Usted tiene que llorar, llore. Varones, vamos a aprender eso este fin de semana, sé que lo invito. Los hombres también lloramos. Sí, porque tú sabes que están los... No, nosotros lloramos. No, lloramos. Y es tremendo. Es bíblico. Y es precioso cuando podemos llorar. A mí no me enseñaron a llorar. Ah, tranquilo, vas a aprender este fin de semana. Amén. Tenemos que aprendernos a apoyar, las esposas y las esposas. Tenemos que aprendernos a apoyar, ¿ok? ¿Ok? Textos fuera del contexto hacen que las personas vean a Dios como un Dios cruel. Mis hijos, ¿cuánta gente ha sacado textos del contexto y han creado un Dios que es totalmente antibíblico? Que si usted cometió una falta, que si usted cometió un pecado, que chacho, te va a caer un rayo y te va a partir por la mitad y ahora sí, se abrió el boquete y te chupó para adentro. Mis hijos, no. Hay un Dios de amor y es uno de sus atributos. Oh sí, la ira de Dios es un atributo que es santo, también es santo. Pero es un Dios de amor y Jesucristo vino para eso. Para salvar lo que se había perdido. Toda la raza humana, todos nosotros. Necesitamos verdaderamente volver a las escrituras, mis hijos. Isaías 41:10 nos dice que no temas porque yo estoy contigo. Lo voy a volver a repetir. Isaías 41:10 nos deja saber el Señor, no temas porque yo estoy contigo. Tenemos que meterlo esto aquí, tenemos que creerlo, no en la teoría solamente, en la práctica. Y eso es día a día, en los momentos felices y en los momentos de la crisis. El apóstol Pablo nos enseñó, yo he aprendido a gozarme en abundancia, donde todo el mundo se quiere gozar, pero en la escasez. Y para aprender tengo que pasar el proceso y la experiencia. ¿Quién quiere pasar escasez aquí? Pero si el Señor nos hace pasar por la escasez, no diga que es el diablo. El Señor los está pasando para fortalecernos, para que aprendamos que hoy tenemos y mañana yo no sé. Yo puedo hacer todo en mis finanzas, pero pueden venir las crisis que son fuera de mi control. No podemos hacer nada. Nosotros lo tuvimos. 2017, septiembre 2017 en Puerto Rico pasó. Un soberano huracán nos barrió a todo el mundo. Pasó un escobillón. ¡Fua! ¿Qué podíamos hacer? ¿Yo puedo detener un huracán? Yo no lo detengo. Pero vimos la provisión de Dios. Y nos volvimos a levantar. Y enos aquí, 2025. Y seguimos para adelante. ¿Qué va a venir más adelante? No sé. Hoy está lloviendo. ¿Qué sé yo? Se los dije ahorita, yo no sé qué va a pasar ahorita. Pues empezó a llover, yo no lo sabía. Ni ustedes tampoco. Pero Dios sí. Amén. Así que vamos a ponernos a pensar. Necesitamos volver y traer nuestros matrimonios a las escrituras. Tenemos que volver a este libro. Sin este libro, mis hijos, no podemos. No puede ser que yo diga que soy un seguidor de Cristo y el libro que habla de Cristo me aburre. No puede ser. No puede ser que yo diga que somos cristianos, en nuestro matrimonio es fundamentado en ¿qué? No es que no nos gusta venir al estudio bíblico. ¿Cómo es eso? Aquí no hay amenes, no se preocupen, siempre pasa. Sus planes son de bien y no de mal para nosotros, mis hijos.
Sus pensamientos son más altos que vuestro pensamiento. Isaías 55, por favor, tengamos eso bien claro. Y por último, ¿verdad? Hacer su voluntad puede no ser la preferencia, pero sí es un deber para aquellos que lo siguen. Mis hijos, esto es meramente una introducción. Una introducción de lo que vamos a tener este fin de semana. Nosotros les invitamos a que traiga Biblia y un lugar donde apuntar y como 4 bolígrafos, porque vamos a estar apuntando mucho. No he visto todavía en ningún momento, en ningún estudio a nivel de la neurociencia, donde así hay aprendizaje. No lo he visto. Necesitamos traer Biblia, un lugar donde apuntar y bolígrafo. Amén. Eso es para que lo haga siempre. Esa es mi recomendación. Para que inclusive los domingos cuando usted venga aquí, usted desde acá arriba, quien venga a traer la palabra, usted tiene un estudio bíblico adicional. Es precioso. Si no nos enamoramos de la palabra, no nos enamoramos del Señor, mis hijos, lamentablemente vamos a ser de los que caminamos como los Walking Dead, que están metidos en los electrónicos, y cuando vamos a hablar de la palabra, se les hace bien difícil. Hoy en día hay muchos distractores que lo va a alejar y lo va a tratar de usted de alejar de una sola cosa, de aquí, de las Escrituras. Necesitamos volver a las Escrituras y les sugerimos, por favor, este fin de semana venga con ese corazón abierto como esta noche. Vamos a fundamentar todo en las Escrituras. Vamos a aprender. Y el Señor siempre nos está educando y nos estamos discipulando. Nosotros aprendimos de que somos eternos discípulos. Amén. ¿Qué tal si usted donde está me acompaña a orar? Ahí donde está, no se tiene que pelear, levantar, tranquilito, relax, ahí donde usted está. ¿Cuántos matrimonios tenemos aquí? Ay, Dios mío, como que la gente... Si no hay ningún problema y todo está bien en esos que han levantado la mano, deje caer la mano hacia el lado y coja a esa persona con la cual usted hizo un pacto espectacular. Bueno, yo espero, ¿verdad? Que haya sido espectacular. Sí, déjame hacer el disclaimer, ¿verdad? Como que bueno, gloria a Dios. El Señor creemos fielmente que este fin de semana no fue casualidad. No hay casualidades en él. El Señor nos va a traer aquí a los que vamos a estar para ser educados, para ser sobre todas las cosas discipulados en su palabra y para seguir fortaleciendo una institución que ha sido atacada desde Génesis 3, pero en este momento está atacada más que nunca porque quieren venir a destruir lo que Dios creó, que es el matrimonio. El único que puede destruirlo es si usted, que compone ese matrimonio, decide dejarse influenciar por las cosas del mundo y no según el Señor. Y para no dejarme influenciar, yo tengo que estar estudiando las Escrituras. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias. Desde la adoración a tu nombre, has puesto en el corazón de los adoradores el que tú eres el fiel
que tú no te mueves, que tú nos llevas, nos fortaleces. Tú eres nuestra roca. Y qué bueno saber, mi Dios, de que tú sigues confirmando la palabra que será traída este fin de semana. Venimos ante ti pidiéndote perdón por nuestros pecados primeramente. Enséñanos a negarnos todos los días, mi Dios. A que nunca olvidemos esa cruz que cargamos todo el tiempo, que nos hace seguir a ti, porque eres la única fuente que nos da la fortaleza para poder seguir caminando. Padre, las crisis, algunas de ellas son a veces hasta provocadas por nosotros mismos. Te pedimos que nos ayudes a entender de que en tu palabra nos enseña a que no es una fe, mi Dios, emocional, sino racional, que nos hace ver verdaderamente que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida y que no podemos ir al Padre solamente por tu Hijo Jesucristo. Padre, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Aquí estamos todos estos matrimonios y todas estas personas aquí. Estamos delante de ti. Tú conoces cada uno de los corazones aquí. Tú sabes cómo están nuestros matrimonios. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Padre, a poder entender de que tú no eres algo liviano, algo de domingo. Es nuestra vida. Eres nuestra fuente de vida. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre, a nunca usar tu nombre en vano, mi Dios. Y ayúdanos a que jamás las distracciones de este mundo, mi Dios, nos llamen más la atención que tu palabra. Te necesitamos, mi Dios. Te pedimos que cualquier situación que pueda estar pasando en este lugar, con algún matrimonio, Padre, seas tú hablando, Padre, restaurando, mi Dios, levantando al caído, Padre, al que casi no tiene fuerza, mi Dios, renueva sus fuerzas como las del búfalo, como dice el Salmo 92:10. Unifica lo que puede estar, mi Dios, desvinculándose. Y Padre, lo que está roto, quebrado, restáuralo, Padre, por favor. Por favor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, que este fin de semana lo único que hagamos es glorificar tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Queremos aprovechar que tenemos a los doctores aquí, así que queremos hacerles algunas preguntas que creo que pueden ser de beneficio. Estamos hablando de crisis y también de cómo podemos, me gustó muchísimo eso que dijo el doctor de que la crisis, la Biblia no es triunfalista, es realista, y van a venir las crisis. Donde hay más de una persona van a haber diferencias, eso es inevitable, porque pensamos diferente. Pero quisiera si pudieras darnos algunos ejemplos de cuáles son las crisis que ustedes ven más en las parejas. Y yo sé que no se puede discutir todo con detalles, pero algún consejo que puedan dar respecto a esa crisis. Yo sé que tienen muchos años de experiencia en esta área y trabajando en las oficinas, ¿verdad? En cuanto a la cuestión de consejería. Pero si pudieran dar algún ejemplo de cuáles son, ustedes creen que son las mayores crisis que ven en las parejas, y de manera breve, ¿verdad?, cómo se pudiera ayudar a las parejas en esa área.
de las crisis que tal vez más comunes nosotros pudiéramos ver, por ejemplo, las familias reconstituidas. Cuando estamos teniendo, ¿verdad?, personas en segundas nupcias que tienen hijos de relaciones previas y muchas veces no logramos ponernos de acuerdo en cómo queremos formar a los hijos de cada uno porque son los tuyos o son los míos, cuando la realidad es que son nuestros. Muchas veces nos encontramos en circunstancias donde la pareja puede tener una crisis porque se pusieron de acuerdo entre ellos, pero olvidaron que habían otros en los que teníamos que también pensar y teníamos que tomar en consideración también cómo íbamos a trabajar con ellos. Así que cuando hablamos de familias reconstituidas, por ejemplo, nos toca muchas veces recoger las velas y poder identificar aquellas cosas, aquellas áreas que dejamos descubiertas, incluyendo cómo queríamos criar a estos chicos, cómo queríamos crear un frente común. Una de las cosas que también provoca crisis en los matrimonios y en las familias es que no tenemos ese frente común. Trabajamos desvinculados. ¿Sabe que en las teorías de familia, una de las cosas que nos presenta es ese funcionamiento sistémico de ese núcleo familiar, donde cada uno de los miembros tiene una función y tenemos que asegurarnos de que cada uno de los miembros ejecute satisfactoriamente y de manera saludable esa función. Tan pronto uno dentro de ese sistema se ve afectado, altera el funcionamiento balanceado y saludable del sistema. Y es el momento donde necesitamos levantar una bandera. ¿Por qué? Porque claro que podemos cerrar filas con esa persona para poder asegurar que el sistema no colapse, pero mientras más tiempo pase sin devolver los asuntos a óptimas condiciones, va a afectar al resto del sistema. Entonces, muchas veces dentro de las familias y dentro de los matrimonios no vemos ese frente común, que es importante, que es necesario para nosotros poder unir esos esfuerzos. Así que son elementos de crisis que también nosotros vemos. Y por supuesto, los elementos financieros son cosas que traen crisis. ¿Por qué? Porque no vemos el manejo con esa mentalidad de un bien común. Muchas veces nosotros unimos algunas cosas en los matrimonios, pero no necesariamente todas en los matrimonios. Y en ese sentido, nos damos cuenta de que vamos en contra de un principio bíblico que dice que un reino, una casa dividida contra sí misma no va a prosperar. Y una de las cosas que más divide muchas veces es las finanzas, donde los elementos materiales se mantienen dentro del discurso de yo y no de nosotros. Es tuyo, es mío, pero el nuestro no se trabaja. En una relación siempre van a ganar dos o a perder dos, y dentro del contexto financiero y ese trabajo compartido, pues no es la excepción. Y una de las cosas bien importantes también, que es, podemos decir que es la razón principal porque hay tanta crisis, es la comunicación. Muchas veces todo tiene que ver, todo, como digo yo, las crisis tú las vas en el síndrome del cono y vas a lo principal, a lo medular, y siempre es la falta de comunicación. Falta de comunicación porque no tenemos tiempo para salir. Nos vinculamos como matrimonio en un momento dado, pero llegaron los hijos, llegaron los trabajos, llegaron los ministerios, llegaron todo esto, y nos vamos, en vez de seguir el vínculo, lo que seguimos es desvinculándonos. Cuando venimos a ver en lo que se llama un calendario, hay muchos nombres, y de vez en cuando está el nombre de nosotros, de nos tomamos un café, fuimos para acá, salimos a cenar, fuimos a correr, fuimos a dar una vuelta, estamos solos nosotros nada más viendo alguna película o algo. Pero básicamente nuestra experiencia, por lo menos en oficina, ha sido que lamentablemente la falta del tiempo, y no es que no haya tiempo, Eclesiastés 3 dice bien claro que tenemos tiempo para todo. Y recuerde esto, usted tuvo tiempo para ser concebido, 9 meses, a menos que haya sido 7 mesinos. Usted lo parieron, usted vivió y usted se murió. Hay tiempo para todo. Hay mal manejo del tiempo, y las prioridades lamentablemente a veces están invertidas. Recuerde, bíblicamente con los hijos no hay pacto.
Bíblicamente no son pacto. El Salmo 127, versículo 3 dice que herencia de Jehová son los hijos. Nosotros fuimos herencia. Uno tiene que multiplicarlo, pero tienen que salir del nido. Aquí es donde habemos pacto. Entonces hemos encontrado a la inversa. Damos más a lo temporero y a lo que es fijo le damos entonces las migajas que podamos. Y lo dejamos morir de hambre. Por eso es que entonces, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, de cada 10 matrimonios, 7 se divorcian. De cada 10 matrimonios, 7 se divorcian. Ay, hay que orar por ellos. No, estamos incluyendo a los de la iglesia. Y todo tiene que ver porque no nos comunicamos. Y algo que nosotros enseñamos mucho es que inclusive con ministros que tenemos en nuestra oficina, abre tu agenda, ¿dónde está el día de ustedes? En nosotros nos han enseñado nuestros mentores, y es lo que llamamos por durante 23 años, en esa agenda, cada año, lo primero que se saca es el tiempo de nosotros. Es el tiempo de nosotros. Porque si no, ¿de qué nos vale a nosotros venir aquí a hablarle a ustedes de matrimonio y nuestro matrimonio está a punto del colapso? No hace sentido, no hace sentido. Pero si lo atraemos a lo bíblico, todo entonces hace sentido y dice, espérate, hay un orden bíblico. Mi relación con Dios, lo vamos a aprender mañana. Mi relación conmigo mismo en mis 3 áreas, neuma, psique y soma, 1 Tesalonicenses 5:23, espiritual mi cuerpo, ella también. La fuente de felicidad, ¿cuál es? Yo no soy su felicidad, yo no le doy felicidad a ella, ni ella me da felicidad. La fuente es la misma, Cristo. Ahí estamos unificados e hicimos un pacto. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Y pues hay que trabajar con la comunicación. Y si usted quiere saber más, esperamos mañana. Hay algo que, doctor, que usted mencionó, y es que tenemos que hacernos más vulnerables ante las personas. Sí. Y yo diría, no solamente ante las personas, pero ante nuestra pareja. Nosotros notamos a menudo que la crisis llega, pero es cuando más distante estamos. Y lo que vemos es que el gap, ese espacio, sigue creciendo. Y en vez de resolverse el problemita, se vuelve un problemota. ¿Qué consejos podría darnos en ese aspecto de cómo hacernos vulnerables, no solamente con la gente de afuera o con un consejero, pero abrir nuestro corazón realmente con las personas con quienes estamos conviviendo? Porque es uno de los problemas más grandes, donde callamos y aguantamos y decimos que lo ponemos debajo de la alfombra, pero está ahí debajo de la alfombra, no lo hemos sacado de la casa. Entonces, ¿cómo podemos manejar esa situación que a veces lo que hace es empeorar la relación? Yo creo que lo primero que tenemos que saber, ¿verdad? Y es que en este fin de semana aquí no se va a resolver todo de cantazo. No, aquí vamos a aprender a cómo posiblemente soltar esos nudos y decir, caramba, yo creo que lo estamos haciendo al revés. Entonces, hacer una modificación después que usted tiene una personalidad ya establecida y un tipo de conducta establecido, va a tomar tiempo. No tiene que tomar 20 años. Va a tomar el tiempo que usted decida. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer cambio. Lo que pasa es que mayormente eso va a empezar cuando nosotros podemos tener la apertura de ir a la pareja y decir, ¿sabes qué? Yo te tengo que pedir perdón. Y somos un poquito orgullosos para eso. Y yo creo que el primer paso es pedir perdón. ¿Pedir perdón en qué? ¿Porque te hice algo mal? No. Es que no he sido honesta contigo y no he abierto mi corazón y posiblemente he ido a otros lugares cuando ya estoy entendiendo que tengo que ir primeramente donde Dios y después donde ti. Toma tiempo, pero se puede aprender a hacerlo. Por eso hablé mucho a los varones, porque es donde las estadísticas nos están llevando de que muchos varones, crianzas, etcétera, etcétera, vamos a ver de que entonces no hablamos mucho. También vamos a estar hablando de eso mañana y yo creo que por ahí podemos comenzar. Y por favor, deje de decir, es que no quiero molestarte. Ay, no te dije porque no quiero preocuparte. Esposo, es nuestra responsabilidad ocuparnos de lo que a usted le pasa. Esposa, es responsabilidad del esposo ocuparse de lo que nos pasa. Por lo tanto, no puedo privarle o impedirle al esposo o a la esposa hacer su trabajo. Porque entonces cada vez que le digo no quiero que te preocupes por mí, estoy impidiendo que haga su trabajo.
y que pueda cumplir con su rol de esposo y esposa conforme a las Escrituras. Claro que tiene que preocuparse o ocuparse. Deje que la persona decida si se preocupa o se ocupa. Usted lo que necesita es que sepa. Pero no piense por la persona y no quiero molestarte. Él va a decidir si se molesta o no, ese no es mi asunto. Yo se lo tengo que comunicar y él que haga lo que tenga que hacer con la información. Pero es importante bajar nuestras defensas. Porque si yo no puedo ser vulnerable con la persona que ve mi desnudez, ¿con quién voy a ser vulnerable? Me estoy poniendo viejo porque se me estaba teniendo la pregunta en la mente y se me acaba de ir. A ver si la agarro. Esos son privilegios pastorales, tranquilos. ¿Cómo te llaman? No me Una de las cosas que a menudo nosotros también manejamos, ¿verdad? Es el asunto de, por lo menos nosotros como pastor hemos descubierto que la gente va y toca puertas en muchos lugares y escucha a mucha gente. Y a veces no son personas capacitadas o preparadas, pero le dan consejos. Le dice, haz esto, yo hice esto. Y cuando escuchamos en consejos y nos damos cuenta que no fueron consejos acertados, que empeoraron la situación en vez de mejorarla. Yo me imagino que como consejeros ustedes escuchan de todo, ¿no? Entonces podría compartirnos ya sea una experiencia o cómo podremos manejar esa situación en donde cómo realmente canalizar las cosas en el lugar correcto. Bueno, déjeme decirle, le voy a decir algo que yo acostumbro a decir mucho allá en la consejería. A veces nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que la única licencia o credencial que tienen es la de conducir, si no se la ha quitado el policía. Meaning que tenemos que tener un poco de cuidado porque a veces nos acercamos a las personas buscando ese consejo, pero nosotros estamos acercándonos a la persona en muchas ocasiones con la estrategia de que sea la persona que me diga lo que yo quiero escuchar. Eso es peligrosísimo. La persona que nos ama debe tener el espacio de poder en ocasiones confrontarnos con lo que no queremos escuchar. Porque si siempre hay alguien que me está aplaudiendo, yo tengo que hacerme preguntas y decir, yo tengo un problema. No puede ser que yo todo lo esté haciendo bien porque yo no puedo ser infalible. Así que no hay forma. Y por otro lado, amado y amada, la palabra me habla de que en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero eso no significa que yo voy a estar yendo a cada lugar a buscar, porque eso no significa que son muchos, sino que sean certeros y probados. Y la gente se prueba por el fruto, amado. O sea, es importante que recordemos eso. Cuando la palabra nos enseña que por sus frutos los conoceréis, no puedo ir donde cualquier persona. Hace muchos años estuvimos en un lugar y este señor se le acercó precisamente a los pastores. Y entonces el Señor le dijo a los pastores que le tenían que poner a él, ¿verdad? Usarlo a él para hablarle a los hombres acerca del matrimonio, porque él era una persona muy experimentada, había tenido 5 divorcios. Señor. Entonces, pues si esa es la fuente o la referencia que vamos a utilizar, pues, ¿verdad? La persona tiene unas experiencias que tiene que trabajar para ver si, ¿verdad?, canaliza unas cosas. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchas voces a nuestro alrededor, muchas. Pero tenemos que tener cuidado porque no todas las voces que nosotros estamos escuchando, por evidencia, se puede respaldar lo que dicen. Estamos en una época, amado y amada, donde todo lo que usted escucha tiene que ser evidenciado. La evidencia es evidencia porque se defiende sola. Porque hay mucha emoción y la gente está en este tiempo en el asunto de es que yo siento, es que yo creo, es que yo pienso y todo eso es debatible, amado. La evidencia es evidencia aunque no nos guste. Y estamos en ese tiempo
donde en lugar de estar yendo a los lugares incorrectos, mire, asegúrese de ir donde le confronten, donde usted sepa que le van a decir lo que le va a incomodar. De hecho, amado, la palabra misma nos tiene que incomodar. Porque si la palabra no me incomoda, entonces yo no estoy permitiendo que haya un redarguir de mi naturaleza caída. Así que tenemos que estar dispuestos a ser corregidos. Recuerda que no estar dispuesto a ser corregidos es sinónimo de altivez. Todos tenemos que ser corregidos. Hay una parte bien importante, amados, cuiden el corazón. Hemos en estos años tenido que recibir gente herida, dañada, algunos a punto de inclusive pensar en quitarse la vida por alguien que le dijo hazte esto y en el nombre de Jesús y verás y toda esta cuestión, y lamentablemente la persona creyendo en su desesperación de buscar a alguien que le dijera algo, lo hizo y no pasó nada. Cuida mucho su corazón. Allá afuera, lamentablemente, ¿verdad? Como decimos, no todo el que tiene una licencia de terapista viene del Señor. Algo que nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros tuvimos que ser formados a nivel profesional por más de 10 años, 13 años, ¿verdad? En estudios, preparaciones, una reválida, educaciones continuas que tenemos que continuar haciendo cada 3 años, renovar nuestra licencia. No puede ser que alguien que cogió un curso de coach de 6 meses ahora sabe todo y tiene las respuestas para todo. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Hay gente que está buscando cualquier cosa para esto y ante la desesperación de usted, sí, vente, yo te voy a hablar. Se está negociando con la salud mental y con la salud mental no se negocia. Nosotros no lo hacemos y cada persona que llega a la oficina sabemos que es una responsabilidad grande, enorme, y por eso todas las mañanas oramos en nuestra oficina y al concluir nuestra oficina, empezando desde las 6:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, no salimos de la oficina sin que nuestra asistente Luz y yo oremos por cada caso. Y no solamente por ellos para que Dios los ayude, sino que renueve nuestras fuerzas por las cosas que escuchamos. Así que no negocie su salud mental por nada ni por nada y cuide mucho su corazón. Ore. Yo les recomiendo, lo que recomendamos siempre, venga primero donde sus pastores. Este es el link, esa conexión y el filtro para ir a algún consejero, aquí lo tienen. Y que ellos hagan entonces, tienen su banco de recursos, que entonces a personas que ellos sean de su entera confianza. Por favor. Hablando de eso, algo que nosotros hemos experimentado, hemos visto y que yo creo que muchos de los que están aquí saben que es Google, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre cuando tenemos una pregunta? Automáticamente lo googleamos, como decimos. Y hoy en día está este mover donde hay tantas cosas escritas, donde hay personas que ahora individualmente, sin ser psicólogos o psiquiatras, etcétera, se diagnostican o diagnostican a su esposo o a su esposa o a su hijo o a su nieto. ¿Cómo ustedes manejan eso como doctores, psicólogos clínicos también? ¿Cómo manejan eso y qué recomendación pueden darnos a nosotros como creyentes? Miren, la inteligencia artificial es inteligencia artificial, eso no tiene emociones. Así que no use ChatGPT. No use ChatGPT ni nada de esa cuestión. Y no use Google para esto cuando tiene algo, porque usted mismo se va a provocar una crisis. Si usted abre el DSM-5, que es el manual de diagnóstico psiquiátrico, 5ª edición, que usamos los psicólogos y psiquiatras de la American Psychiatric Association, que lo usamos también en Puerto Rico como referencia. Si usted entra ahí y usted ve todos los diagnósticos, usted va a decir, yo tengo todos los diagnósticos. Alguna cosa tiene. El que no tiene una cosa tiene otra. Le recomendamos, no googlee,
no vaya a inteligencia artificial, porque esas son cosas que no tienen esa capacidad de análisis lógico y crítico. Eso es data, nada más, sin analizar. Por eso esta es una profesión que jamás, por más que están tratando de hacerlo, de que sea la inteligencia artificial que en un momento dado sea el que le dé terapia a usted. Y yo le digo desde hoy, 2025, no se olvide de esto, va a ser una forma de poder programar a aquellos que entren en esa situación de decir, no, una inteligencia artificial va a ser mi consejero, mi consejera. Lo van a programar porque esto se puede programar. Si verdaderamente nosotros queremos estar bien, no vaya ahí, vaya por aquí y deje de estarse diagnosticando. Hable de conductas. Yo tengo mal carácter. Pues trabaje con su mal carácter. Es que yo tengo problemas de manejo, de coraje. No, usted tiene mal carácter. Por favor, deje de estarse diagnosticando para que usted pueda fluir, porque si no, pasa como nos pasa a nosotros, que cuando la persona llega, bueno, doctores, yo entré a Google y yo creo que yo soy o bipolar, o tengo depresión, o soy ADD, o algo me pasa y estoy desconchuflado. Y uno dice, bueno, pues entonces ¿qué haremos aquí nosotros? No vaya con eso porque usted se va a predisponer. Yo creo que yo tengo un tic nervioso. ¿Desde cuándo? Es que cuando leí dije, ay, yo creo que yo tengo el tic. Nos reímos, pero la mente puede hacer eso. Empezar a ver cosas donde no las hay. Amén. Recuerde que, y lo dijimos ahorita, se lo vuelvo a repetir, la Biblia nos habla de la mente. Aquí pasa todo, amado. Aquí se procesa todo. A nivel emocional y a nivel espiritual. A nivel fisiológico es nuestro cerebro el que envía todos los comandos a nuestro cuerpo para que funcione. No se sobrecargue con información y solo porque usted vea que se le olvidó algo, no tiene inatención, se le olvidó. Y si a usted le preocupa que se le olvidó, no es un ADD inatento. Si usted tiene un esposo que no se puede estar quieto, no. Aleluya, Dios está hablando. No lo diagnostique. Si no se puede estar quieto, aprovéchelo para que haga las tareas que usted necesita que haga. Si usted tiene una esposa que le entra este síndrome de recoger todo y botar, sálgase del medio usted, que no lo bote usted, y déjela que se manifieste. Trabajemos con conducta, amado. Usted y yo no modificamos diagnósticos, modificamos conductas. Usted y yo tenemos inherencia en nuestras conductas. Los diagnósticos simplemente son una manera de describir ciertas conductas. Y cuidado, porque en este tiempo hay unas cosas que están trending en términos de diagnósticos, porque hay movimientos que se han levantado para impulsar esos trends en términos de conducta en las relaciones. Así que en lugar de nosotros estar prestando atención a ciertas fuentes que no tienen ningún tipo de credibilidad, seamos cuidadosos y miremos las conductas. Si usted ve algo que se sale de los parámetros funcionales, entonces nos movemos y buscamos la ayuda para que entonces entre dentro de esa optimización y funcionalidad necesaria. Pero a veces utilizamos los diagnósticos para dar golpes bajos a nuestros esposos y esposas, para tratar de neutralizar, para tratar de hacerle, bajar defensas. No, amado y amada, ese es nuestro compañero, nuestra compañera de equipo. Los golpes bajos claro. Ajá, una etiqueta. Te neutralizo.
Ajá. Claro. Avanza, Kira. Y quiero, por lo menos, cuando fuimos hoy a almorzar, yo le hice un comentario para ver cuál ha sido su experiencia. Entre las cosas que le comenté fue que habíamos descubierto nosotros como pastores y consejeros que a menudo encontramos estos diagnósticos, y cuando yo iba a decir algunos diagnósticos, usted me interrumpió. Doctor, usted me dijo, ¿será la palabra? Empezaba con N, ¿cuál sería? La necesito. Nada. Famoso, mis hijos. Ay, pastor. Y paró de llover también. Mis hijos, hoy en día están utilizando mal, y es verdad, explicábamos que esto es parte del movimiento de feminismo de izquierda, de que ahora todos los hombres son narcisistas. Absurdo. El decir narcisista es un diagnóstico de un desorden de personalidad. Estamos hablando de cosas bien serias. ¿Ok? Si usted ve a su esposo y qué sé yo, se está afeitando y dice, válgame, qué bien me veo. Eso no es narcisismo. Eso es sentirse bien. Y a veces pensamos, ¿verdad?, de que darle ese diagnóstico o decirle, tú eres narcisista, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque verdaderamente ese diagnóstico, y valga la redundancia, es un diagnóstico bien serio. Y casi siempre lo que se llaman los desórdenes de personalidad, la prognosis, el cómo se puede ver si va a haber mejoría, es bien pobre. Solamente un milagro del Señor. Dentro de lo que se llaman están también lo que se llama, lo que es un desorden de personalidad, ¿verdad? Está también lo que es un serial killer, un asesino en serie, un OCD, Obsessive Compulsive Disorder, histrionismo. Estamos hablando de cosas bien serias. Y nosotros con la cuestión de los diagnósticos tenemos mucho cuidado. Porque existe el diagnóstico, porque hay personas y hay evidencia empírica, científica de que lo da. Y lo menos que nosotros queremos es darle a nuestro esposo o a nuestra esposa, tú eres una histriónica, tú lo que estás es loca. Tenga mucho cuidado, porque si usted tiene hijos, eso es lo que van a estar escuchando. Entonces cuando el nene o la nena diga, ay mami, cállate que tú estás loca. ¿Cómo que yo estoy loca? Eso es lo que dice papi. Entonces va a tener muchos problemas. Y la cuestión de estar diciendo que el esposo es narcisista, mire, estos tipos de movimientos lo que quieren son utilizados por el mismo infierno para una cosa: tratar de destruir lo que unió Dios, un hombre y una mujer. Que dice que muchos de estos movimientos lo que dicen es que todos los hombres somos violadores en potencia. Pero como compartíamos con los pastores, muchos de nosotros decimos, muy bien, dame la data empírica, muéstrame la evidencia, muéstrame los estudios. No, nosotros lo sabemos. Lo que decía mi esposa, esto es que yo me siento. No, aquí vamos a hablar con la verdad. Y yo creo que a veces damos esas cositas por no querer, ¿verdad? Usamos una frase que decimos, coger al toro por los cuernos, de agarrar las cosas y vamos a resolverlas. En vez de estar diciendo para, como decía la pastora, olvidarnos de las situaciones y no querer ayudarnos. Y tengamos mucho cuidado, porque cuando hacemos esas cosas lo que hacemos es herir.
a una persona que es hecho a la imagen y semejanza del Señor, sea hombre o mujer, y a un hijo de Dios, una hija de Dios. Si ella es hija de Dios y hecha imagen y semejanza de Dios, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que sale de aquí para acá y viceversa. Porque si estamos como cuerpo de Cristo y los hermanos estamos para amarnos los unos a los otros, mi primer hermano en Cristo, aquí la tengo, duerme conmigo. Y viceversa. Amén. Démosle un fuerte aplauso a los doctores. Muchas gracias. Recuerde que mañana regresamos a las 9 de la mañana. Tenemos un desayuno continental de 9 a 10. Si usted llega a las 10, a las 9:50 va a estar cerrado ya el Fellowship Hall. Vamos a comenzar puntualmente a las 10 de la mañana la conferencia. Mañana hay 2 charlas. Yo sé que van a ser de mucha bendición para nosotros. No quiero, ¿verdad?, dejar pasar el tiempo. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan posiblemente por primera vez. Y tenemos al pastor Alan, su esposa Gaudi y algunas parejas de su iglesia. Dios les bendiga, pastor Alan y Gaudi. Qué bendición tenerle con nosotros. La hermana Bela Nagy, que la amamos muchísimo. Eric, damos gracias al Señor por su vida. Y si podemos, vamos a ponernos de pie. Ya vamos a despedirnos. Quisiéramos dar una adoración más a nuestro Señor. ¿Cuántos se han gozado esta noche? ¿Cuántos han aprendido algo? Amén. Y este es apenas el aperitivo. Mañana viene el plato fuerte. Así que no se pierda esta gran bendición mañana. Adoramos al Señor. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día. Y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia. Y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otras partes del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.